Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo punto de vista. Dándole gracias a Dios, al Dios de la vida, por darnos vida física y espiritual. Como siempre acostumbro por comenzar el programa. Y saludarlo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a través del fabuloso y maravilloso mundo de las redes sociales. Canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte. Allí aparece el link para efecto de suscribirse al canal y aparte de ello, por supuesto, darle inmediatamente me gusta. Quiero decirles, desde acá de Cabima, yo me encuentro nuevamente en la clínica Nardelli, pero hoy estoy con su propietario, gran amigo, una persona que tengo mucho que agradecerle, el doctor Maglio González, médico y aparte de ello neumonólogo, pero neumonólogo de trayectoria larguísima. Ahora, por supuesto, saludar a todo el personal de la clínica, a mi querido hermano José, su hijo, que le ayuda en todo lo que es la administración. Y estos programas anteriores lo hemos venido haciendo en torno a dar algunos tips desde el punto de vista de lo que es la medicina, con especialistas en diferentes ramas de la medicina. Hemos hablado con gastroenterólogos, hemos hablado con cardiólogos, y hoy lo vamos a dedicar a algo tan importante como esto que está aquí, la parte respiratoria. Así que le doy la bienvenida pues a gran amigo, al doctor Maglio, hombre que ha ayudado a muchísima gente en el municipio de Cabima. Estamos desde Cabima, municipio de Cabima, estado Zulia, para el mundo, a través pues precisamente de la organización. Espero que este programa sea de completo grado, que sirva de mucho para el efecto de lo que significa, por supuesto, cuidar algo tan importante como son las vías respiratorias. Bienvenido, doctor, a un punto de vista. Muchas gracias, pero para mí es un placer y un honor pues, contribuir a la información que mejore la salud de nuestro pueblo, de todas nuestras comunidades, donde desgraciadamente pues, los cambios climáticos afectan mucho la vía respiratoria. Y vamos a comenzar quizás con una afección que a veces pasa desapercibida porque la gente no le da mucha importancia. Vamos a comenzar con los problemas de la rinitis. La famosa rinitis. La rinitis, la gente no le da mucha importancia a mantenerse la nariz tapada. Cuando la epidemia de COVID, la gente empezó a preocuparse cuando, no que perdía el gusto y perdía el olfato. Cuando me llegaban muchos pacientes con esta sintomatología, les decía, ¿cuántas veces con un cuadro gripal muy fuerte tú no me has dicho, hoy amanecí que no huelo nada y la comida no me sabía nada? Muchas veces. Pero desgraciadamente la rinitis lleva a una afección pulmonar más importante, que es el reflujo gastroesofágico con cuadros de broncoaspiraciones crónicas que llevan a focos de neumonía y focos de neumonía a repetición. ¿Por qué? Porque el paciente, al abrir la boca para poder respirar, hace orofagia y el esfínter esofágico pierde su efectividad. Esto trae como consecuencia que, sobre todo en la noche, por eso es que las afecciones de rhinosinusitis, el paciente donde más sintomatología tiene es precisamente en la noche. Es cuando el paciente dice, no he podido dormir, desde las 3 de la mañana estoy tosiendo, o me paré asombrado porque que me iba a ahogar. ¿Por qué? Porque al producirse el reflujo y llegar a la zona donde Papá Dios nos puso otro cheque, que es la epiglotis, que es el cheque que impide que la comida se vaya hacia los pulmones, el paciente se le inflama la epiglotis y le puede producir entonces un susto porque se puede producir una apnea, también muy conocida también con la apnea del sueño. Doctor, ahí en eso que usted está planteando, ¿no? Usted comienza nombrando una de las tantas patologías que se presentan desde el punto de vista respiratorio, por ejemplo, rinitis. Pero hablando en términos generales, para después ir entrando en manera específica, ya usted está explicando lo que es rinitis, ¿qué otras patologías podemos nosotros definir o podemos hablar, o qué otro tipo de enfermedades respiratorias existen? Bueno, una de las más frecuentes también es el problema de asma. Pero desgraciadamente el asma es una enfermedad hereditaria y
El paciente muchas veces cree, porque tuvo sintomatología en la infancia, dejó de ser asmático. Lo que pasa es que si no tiene contacto con lo que le producía la hiperreactividad bronquial, puede pasar mucho tiempo sin ninguna sintomatología. Pero al tener contacto con algún alergeno, va a tener sintomatología respiratoria. Este medio ambiente en el que nosotros estamos es un medio ambiente donde hay muchos cambios climáticos por un lado, y segundo, hay mucha contaminación. Desgraciadamente nuestro pueblo no ha entendido que la quema de basura, la quema de los montes, esto trae como consecuencia que el paciente tenga sintomatología respiratoria de asma, y eso puede llevar también a otras patologías asociadas al asma como la bronquitis y el enfisema pulmonar, que también son por supuesto enfermedades respiratorias que están entrelazadas. Hay una entidad que se llama EBOC, que traduciendo esas tres iniciales o los cuatro iniciales, es enfermedad broncoobstructiva crónica. Ellas se entrelazan entre sí, que son asma, bronquitis y enfisema. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Un paciente que sea asmático en cualquier momento puede tener una dilatación de los bronquios, de los alveolos, y producir un enfisema pulmonar, o tener cuadros respiratorios de repetición y caer en la bronquitis crónica. Una de las cosas que también tiene mucha influencia dentro de nuestro medio es el hábito tabáquico. Exacto. La gente no entiende que el cigarrillo no hace daño por cantidad, sino por susceptibilidad de cada persona. Porque hay muchos pacientes que dicen, no, si el abuelo mío se tomó hasta 5 cajas de cigarrillo y nunca tuvo nada, posiblemente tenía una alta susceptibilidad al tabaquismo. Pero no todos tenemos un chip, no tenemos un escáner, es decir, no toméis porque te va a hacer cirrosis hepática, no fuméis porque te va a dar cáncer de pulmón. Desgraciadamente cada persona tiene su patrón genético muy diferente de la otra persona, y el hecho de que una persona se haya fumado 5 cajas de cigarrillo y no tenga cáncer de pulmón o cualquier afección respiratoria no quiere decir eso que no lo pueda padecer. Claro, lo que se llaman aquellos organismos excepcionales, ¿no? Excepcionales, porque una cosa que, como decir, que no pase nada. Exacto. Y también aquí en el medio ambiente nosotros también tenemos con las actividades laborales, por lo menos que los soldadores se cuidan la vista, pero no le pagan la vía respiratoria. Así como lo de la famosa bomba de gasolina, de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio. Todo el día absorbiendo todos los contaminantes de la gasolina. Los pacientes soldadores, los pacientes pintores, los pacientes que trabajan con harina, en pizzería y cuestiones esas. Tú no ves a un trabajador de eso con una mascarilla de triple filtro ni nada de eso. Y todo eso a la larga va afectando la vía respiratoria. Nuestro pulmón, si vemos esta figurita que tú al principio nombraste, Papá Dios nos puso a nosotros del lado derecho 3 lóbulos y del lado izquierdo 2,5, porque la língula es lo que representaría el lado derecho el lóbulo medio. Y aguanta mucho. Nuestros pulmones están diseñados para ejercer una función con una eficiencia asombrosa. Pero desgraciadamente también se va deteriorando, claro, y llega un momento en que por más que tú quieras, ya el pulmón dice, bueno, hasta aquí llegué yo, y entonces vienen todas las manifestaciones clínicas de disnea, de cansancio, de edema de miembros inferiores, toda la sintomatología que el paciente la dificultad para comer, para todo, porque el paciente se siente que se va a ahogar. Doctor, allí usted habló primero de la rinitis, ¿no? Luego hablamos asma, luego hablamos bronquitis y todas estas cosas que por supuesto son enfermedades. En el caso de rinitis y en el caso de asma sobre todo hablamos de alergógenos que ayudan a que se active. ¿La rinitis también tiene que ver con algún alergógeno que pueda activarlo? Sí, porque la vía respiratoria comienza en la nariz.
Nosotros no tenemos dos vías respiratorias, tenemos una sola vía respiratoria que comienza en la nariz. Exacto. Un proceso rinítico donde implica una inflamación de los lentes, de toda la parte superior del árbol bronquial, perfectamente puede esa inflamación bajar y el paciente con era rinítico, entonces la tiene asma. Y al contrario también, pacientes que originalmente en un comienzo eran asmáticos, si esa inflamación sube, se puede convertir en rinítico. O sea, eso está entrelazado porque la vía respiratoria es una sola. Hay una cosa, doctor, que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cuando uno se hace un ecocardiograma, siempre por allí revisan en la parte de abajo si no hay hipertensión pulmonar, ¿no? Un poquitico hablar de eso, cuando se habla de hipertensión pulmonar, en el marco de todo eso que usted está planteando, también es una patología o obedece a alguna de las enfermedades que yo estoy hablando. Bueno, la hipertensión pulmonar fue la principal causa de muerte en las epidemias de COVID. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el COVID, y vamos a aprovechar para hablar un poquitico sobre COVID. Sí, ya vamos a entrar un poquito de eso. El COVID se llevó tanta gente porque desgraciadamente de las 4 características o 4 cosas que tiene el pulmón, o 4 funciones, 3 las afectaba directamente el COVID y una los procedimientos que se realizaban. La primera característica que tiene el pulmón es que para estar como está ese busto necesita de una sustancia que se llama surfactante, porque la tendencia normal del pulmón es a encogerse. Por eso es que uno, a pesar de ir aumentando en edad, el pulmón se va haciendo más pequeño, porque la tendencia normal del pulmón es a encogerse. El COVID atacaba esa proteína y empezaba a endurecer el pulmón. La segunda característica que tiene el pulmón, y quizás la más importante, es que el circuito pulmonar, a diferencia del circuito óptico, es un circuito de mucha presión y inverso, porque no lleva sangre arterial sino sangre venosa. Papá Dios le puso a la aorta un tobogán, le cayó a la aorta en una especie de tobogán. ¡Uy! Fácilmente la sangre, al pulmón. El COVID producía una coagulación intravascular de la arteria pulmonar y eso traía como consecuencia desprendimiento de favor y lo que uno yo que llamábamos nosotros, pues llamamos imagen en vidrio esmerilado, porque eran microtrombos que iban tapando todas las arterias pulmonares y claro, a la alveolo llegaba aire, pero a la se lo llevaba. Claro. Entonces eso traía como consecuencia la saturación. Y por eso también uno decía, bueno, no que tiene una saturación de tanto. Con eso también, pero los benditos aparaticos estos de saturómetro para medir la saturación crearon pánico. Y bastante. Lo que yo llamaba el síndrome del gallo. No, demasiado, mucho. Porque el paciente no entendía que eso tiene su rango, ¿no? Lo ideal, no siempre lo que uno quiere, pero lo ideal de la saturación es que fuera de 90 a 99. De 80 a 89, ¿no? Es aceptable. No es ideal, pero es aceptable. De 70 a 79 ya había que empezarse a preocupar porque ya era una saturación. Y por debajo de 70 sí se consideraba ya bastante grave. Y si seguía bajando, pues prácticamente ya casi incompatible con la vida. ¿Sabes? La pregunta que tú me hiciste sobre hipertensión pulmonar, recuerda que el corazón y el pulmón son, vamos a decir, trabajan al unísono. Se complementan uno con otro. Por eso que los pacientes con hipertensión pulmonar muchas veces vienen de pacientes que tienen hipertensión arterial. Y muchos pacientes con hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca son pacientes que vienen de ser asmáticos, crónicos,
donde se afecta también el pulmón. Desgraciadamente nosotros no tenemos un método práctico para medir la hipertensión pulmonar. Tú te puedes medir la presión arterial las veces que tú quieras en el día, pero la hipertensión pulmonar es bastante difícil porque habría que hacer un manejo esofágico 24 horas sin ningún alimento para más o menos tener una idea de cuánto es la presión dentro de la arteria pulmonar. Hay parámetros que uno utiliza desde el punto de vista ecocardiográfico y electrocardiográfico que son, o sea, pueden poner a uno en un avisor de que se está produciendo una hipertensión pulmonar, el tamaño de las arterias pulmonares cuando uno hace una radiografía de tórax, pero no es una cuestión exacta, o sea, no te puedo decir, sí, Pedro, tú tienes hipertensión pulmonar. Claro. Lo que sí es que va ligado, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del corazón también. Corazón-pulmón. Corazón-pulmón. Ese es un bloque que no se puede separar. Doctor, yo voy a hacer una pregunta de otra patología que estoy recordando ahorita acá, que incluso en las cosas que yo he leído como cultura general, se dice que no se sabe no se sabe de dónde viene, ¿no? Porque tiene razón. Sí, porque no se sabe, de repente la persona ni siquiera ha sido fumadora, ni siquiera ha tomado alcohol tal, y de repente fue un fibrosis pulmonar. Esa es otra patología bastante fuerte. Y bueno, hablé un poco de eso para luego entrar a algo que cambió el mundo de hace 2 años, y el mundo es el antes y el después del COVID. El famoso COVID, lo que fue el COVID en principio, y después vino la vacuna, la famosa variante y todos los efectos que hemos tenido por esa enfermedad tremenda que ataca de una manera fuerte el tema pulmonar. Primero el tema de la fibrosis. Bueno, la fibrosis pulmonar es una patología a veces hereditaria, pero que tiene que ver mucho con el medio ambiente. ¿Okay? Todo lo que nosotros podamos ahí en el medio ambiente lo vamos a inhalar, y eso a la larga va produciendo que el pulmón se vaya inflamando, hasta que el mismo trata de repararse, y esa reparación es lo que lleva a la fibrosis pulmonar, porque se empiezan a formar membranas hialinas de los tabiques y los alveolos pulmonares, y eso es lo que lleva a la fibrosis pulmonar, que es una dentro de la patología del EPOC. Es una enfermedad compositiva crónica también, porque el pulmón a la larga se pone como una piedra, se endurece, que es el término, vamos a decir, de la fibrosis, un pulmón duro, un pulmón que no se expande porque está sumamente fibrosado. Comienza en una parte y va creciendo. Generalmente las primeras partes que se fibrosan son las bases pulmonares, porque son las de mayor flujo y de mayor utilización. O sea, nosotros prácticamente respiramos más con la parte inferior que con la superior. Y la salida allí, doctor, trasplante. Grandes artistas, de hecho, el caso el problema con la fibrosis pulmonar y el trasplante es que tiene que ser en bloque, tiene que ser corazón-pulmón. Y es lo que es más éxito ha tenido. Sí, tuvimos el ejemplo de este gran cantante argentino, Sandro, lamentablemente falleció con trasplante de corazón y de pulmón. Y bueno, gracias a Dios tenemos el caso de José Luis Rodríguez, doble trasplante de pulmón, fibrosis pulmonar y el órgano. Ahora sí, doctor, entremos a eso del COVID, ¿no? El COVID, hay gente que cree que pasó. No. Hay gente que cree que pasó. Desgraciadamente, y es preocupante, pero porque la gente no entiende que esta es una patología que, como yo le digo a mis pacientes, nosotros en realidad no sabemos qué es el COVID. No, es una cosa. Porque cuando el paciente comenzaba con los síntomas de que se sentía mal, que le dolían los huesos, como cualquier virosis, tú le hacías un examen de sangre y conseguías lo que uno llama una imagen hematológica blanca, que generalmente se caracteriza porque los glóbulos blancos están bajos, pero entonces cuando tú ves la fórmula, ven que los linfocitos están muy altos y los neutrófilos están muy bajos. Ok, eso lo da cualquier virus. Pero cuando el paciente le dice que siempre está escalofrío, le hacíamos una nueva hematología y resultaba que entonces los blancos estaban altísimos, los neutrófilos altísimos, los linfocitos
ya eso no es virus, ya no es virus, eso es bacteria. Entonces, ¿es virus o es bacteria? Desgraciadamente no, hasta ahorita no podemos catalogar qué es. Aunque digan que es un virus, que es el coronavirus, que no sé qué, y tiene una tendencia muy importante que es a cambiar. Así es, Muta, y por eso es que digo, yo no digo variante, yo digo que son el mismo virus con diferentes disfraces. Y las patologías y las afectaciones que produce cada vez cambian, y entonces el paciente se está descuidando. Y eso es lo que yo digo con mucha certeza en este programa, que se sigan cuidando, porque el COVID, como le digo yo a los pacientes que vienen por ahí, que quieren utilizar mascarilla, etcétera, que estamos sí, claro, hablando. Claro. Porque quiero que andes de parranda, y que ojalá que no aparezca una nueva oleada, porque nos va a agarrar más desprevenidos con la primera, porque la primera nos agarró porque no sabíamos nada, pero ahora sabemos y no nos estamos protegiendo. Hoy, en el ICAO, fíjese que la Organización Mundial de la Salud, doctor, dice que es tan complejo, porque se recuerda, bueno, lo recordamos como historia, ¿no? El tema de la gripe española, el tema de la fiebre amarilla, etc. Pero entonces es una cosa tan rara y tan misteriosa que todavía ustedes como científicos, los grandes científicos que están haciendo la investigación, a la final no han dado con qué, si es un virus, una bacteria, etc. Toda esa cantidad de variantes, toda esa cantidad de cosas, pero la Organización Mundial de la Salud, su director, ha dicho que tenemos ya que acostumbrarnos a vivir a vivir con el COVID. Sí, como decir cualquier cosa. No, y una de las cosas que es muy importante es que el COVID produce una serie de afectaciones a otros órganos. Exacto. Y quizás uno de los que más preocupa es el síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación que va como desconectando, vamos a hablar en ese término, las fibras nerviosas, y entonces el paciente comienza a perder que no puede mover los brazos, que no puede mover las piernas, y a medida que se vaya afectando, cuando llega a la parte respiratoria, el paciente no puede respirar. Y entonces vienen las complicaciones de las afectaciones pulmonares. Pero ahora otra cosa que yo te quería, quedamos fallos con la cuestión de las características del pulmón. Sí, claro. Es que, pues, fíjate, si tú miras la otra característica que tiene el pulmón, es que el pulmón nace en agua y muere en agua. El COVID producía una gran edema de la parénquima pulmonar, que también entonces lo ponía también muy duro, y eso traía como consecuencia también que bajaba la saturación. Y si tú miras esta arquitectura, se parece a los sitios de pulmón. Tú apoyas el pulmón con una aguja y el pulmón se forma una pelota. Los pacientes, cuando estaban en con el COVID, con mucha dificultad respiratoria, que los entubaban o le ponían el CPAP, se podían, a veces de los pacientes se era el peor remedio para la enfermedad, porque producían el estallido del pulmón. ¿Por qué? Porque no se tomaba en cuenta la presión en la salida de la respiración, lo que se llama PIF. Eso traía como consecuencia que entonces el paciente de un PIF muy alto, el pulmón colapsaba y se reventaba prácticamente. Entonces, por eso es que el COVID se llevó tanta gente, porque afectó al pulmón en sus cuatro características: lo dematizaba, le cambiaba la presión dentro de la arteria, le producía coagulación, le podía reventar con los procedimientos invasivos que se utilizaban. Usted, doctor, con la tremenda experiencia de tantos años en la neumología y como neumonólogo, un teletórax con una neumonía normal y un teletórax que le dijera a usted que la neumonía era COVID, ¿cuál es la diferencia? ¿Los coágulos? Generalmente, primero, lo que yo le decía a mi paciente: tú tienes secuela de COVID. ¿Por qué dices esto? Porque dejaba mucha secuela a nivel de las arterias pulmonares. Los troncos de las arterias pulmonares se ven muy gruesos en comparación con una normal. Y otra característica es que si tú, pero eso hay que detallar muy bien, la silueta cardíaca. La silueta cardíaca se ve como una doble imagen.
se ve como si como yo le digo a los pacientes, como si el ventrículo derecho estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque está produciendo la hipertensión pulmonar, trae como consecuencia que el ventrículo derecho tenga que trabajar más. Listo. Doctor. Y otra cosa es lo que lógicamente se dice el micro esmerilado. O sea, se va dependiendo por poquito de sangre, entonces parece que la placa le pasara al nariz. Doctor, aprovechando estos 5 minutos restantes de este programa tan interesante, en el marco ya de lo que es esta rama tan importante de la medicina, la inmunología y de su experiencia, ¿qué recomienda usted a todos los que nos ven para el efecto de lo que es el cuidado de la vida respiratoria y sobre todo en el marco de esto, de lo que es el post-COVID? Porque bueno, afecta a todo, hasta la parte neurológica, la parte nerviosa, todo. El COVID se inflama todo y todo el órgano. Y en términos generales, ¿qué recomienda usted para el efecto de cuidado de la vida respiratoria? Lo primero que nos sigamos cuidando con la utilización de la mascarilla. Segundo, eliminar el hábito tabáquico. El tabaquismo, tenemos que hacer campaña porque cada vez la gente más joven sigue. La contaminación ambiental, la quema de basura, los automotores, sobre todo lo que es las emisiones de gases como lo de gasoil, etc. Evitar la utilización de aerosoles con productos químicos muy fuertes. Pues la gente tiene costumbre de por lo menos va a meter el baño y entonces se cierra y empieza a echar cloro y esto. Esos son dañinos para el pulmón. Esos gases van produciendo fibrosis pulmonar, edema pulmonar y todo eso a la larga va afectando toda la vía respiratoria. Y lo que hablamos anteriormente, los pacientes con las actividades laborales, que se cuiden los dolores, no solamente la vida, sino también la vía respiratoria, los santasteros, los pintores, los carpinteros, todas esas personas que tienen ese tipo, que sepan que la vía respiratoria hay que cuidarla y que no la vean así como tan divertidamente como lo hacen. La alimentación, doctor. También es muy importante. Todos los alimentos que tengan colorantes, cítricos, todo eso a la larga también produce problemas alérgicos que pueden afectar la vía respiratoria. Doctor, termino con esto, ¿no? Me permite allí un momento, me está llamando la atención esto. Estos son los famosos bombitas, como le las famosas bombitas. No llega y le dicen, colóquese tal marca, no vamos a decir ninguno. De hecho, desde el punto de vista farmacológico son grandes los avances. Pero usted siempre me ha explicado bien. En una oportunidad me entregó un folleto sobre todos los efectos negativos del COVID, todas las consecuencias, las secuelas en las diferentes partes del cuerpo. Pero en una oportunidad yo quiero que usted explique, pues, para efecto de lo que se entienda, cómo se debe utilizar verdaderamente, ¿no? Y uno agarra y lo primero que hace es a la boca, ¿no? ¿Qué consecuencias trae lo positivo, negativo, o sobre todo lo negativo de hacerlo de esa manera y cuál es la verdadera forma? No sé qué estoy viendo eso que está acá. Debemos aclarar que la vía respiratoria no es la boca, es la nariz. ¿Bien? Desgraciadamente, nuestras comunidades utilizan muy frecuentemente esta forma. Así es. Los gases que contienen estos inhaladores son muy irritantes. Si le inflama la epiglotis, que es el cheque que pedíamos incluso para que la comida no se nos fuera para la vía respiratoria, puede producir una epiglotitis que puede producir un paro respiratorio. Entonces es peor el remedio de la enfermedad. Claro. Los gases que contienen estos medicamentos son muy irritantes de la mucosa bucal. Te puede salir lo que llamamos vulgarmente salpito, hongo, etc. Que te van a agravar la vía respiratoria y también la vía alimenticia. Y tercero,
El paciente cuando tiene la hipertensión alta, ¿dónde le ponen la pastilla? Debajo de la... Ay, que tiene bajo el azúcar. Debajo de la... Ay, tiene la tensión muy baja. ¿Pasa? Debajo de la... ¿Por qué? Porque se absorbe rápidamente. Sí. Entonces, la idea de estos medicamentos es que lleguen a la vía respiratoria, pero que no pasen por la vía circulatoria. Porque estos medicamentos son lo que uno llama beta-2 adrenérgicos. Tú me dirás, ¿qué es eso? Que actúan en unos receptores o unas teclitas, como le digo yo a mi paciente, que son como las teclitas del piano, pero que no son exclusivas del pulmón. Entonces, si el medicamento, la idea es que llegue a los beta-2 que están en el pulmón, se absorbe, eso trae como consecuencia que estimule las otras beta-2 que están dentro del organismo. Entonces, sobre todo el niño, tiene tendencia a producir temblores, no ponen como loquitos porque estimula todos los beta-2 que hay en el organismo. Entonces, le da taquicardia, insomnio, los ponen programas hiperactivos, puede empezar a temblar. ¿Por qué? Porque el paciente, que la idea era que no se absorbiera, se la absorbió por la utilización por la boca y se manifestó dentro del organismo. ¿Y cuál sería la forma correcta? En este caso, o por lo menos un consejo al... Bueno, esto se debe usar así. Desgraciadamente, estos utensilios se llaman air chamber, hay porque marca, no sé, después no vamos a hablar de marca. Sí. Yo recomiendo el vaso chamber. Vaso chamber, claro. Un vaso que se rompe aquí así, aquí se le coloca gasa para que esto no moleste la cara, por detrás se hace en la misma dirección del huequito, se fija con el adhesivo y tenemos el vaso chamber. Madre Bueno, mire, de verdad, doctor, usted sabe el aprecio que se le tiene en tantos años, pues, tantas cosas que agradecerle esta media hora. No, es muy importante, lo que busca el programa es darle estos tips importantísimos para efecto de lo que significa pues, que quienes nos vean tengan elementos para, desde las diferentes materias que hemos tocado, todos estos temas, todas estas últimas ramas de la médica de la salud, tengan elementos como defenderse o en este caso cuidarse, ¿no? Yo quiero agradecerle, doctor, desearle lo mejor a usted, a su clínica, a toda su familia. Y el doctor está aquí todos los días en la clínica analgésica, ¿vimos? Todos los días, de hecho es propietario, gran amigo por tantos años, muchísimo. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí, de lunes a viernes. Y desearle lo mejor, pues, y que sigamos adelante, agradecerle a todos ustedes, espero que sea de verdad de su agrado y que sea de mucha utilidad todos los consejos que daba el doctor. Cuidemos la vía respiratoria y nos veremos, si Dios quiere, en un próximo punto de vista. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, y los pacientes pues que le haya sido de utilidad están en exposición, aquí estamos en la clínica a su disposición y cuídense porque el COVID lo que antes de parar, no se ha acabado. Y tenemos que seguirnos cuidando porque desgraciadamente las afectaciones pulmonares son muy grandes. Gracias.